Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura de mercado europeo. Arrancamos como siempre la sesión primero preguntando y por favor confirmarme si veis correctamente el disclaimer sobre los CFDs y en este caso ya deberíais estar viendo también la plataforma. Empezamos como siempre prestando atención al termómetro del mercado que nos da un poco el contexto de lo que nos podemos esperar hoy en los mercados de manera general y como podemos observar principalmente hay una fuerte venta masiva del yen japonés y del franco suizo en menor medida, pero principalmente del yen japonés después de haber visto las medidas que ha realizado el Banco de Japón anunciando una inyección de liquidez de 700.000 millones de yenes, perdón. Estamos hablando aproximadamente de unos 6.000 millones de euros de inyecciones de liquidez a través de la compra de bonos soberanos, es decir, un QE, un quantitative easing, igual que lo ha hecho el BCE ayer, donde confirmó Christine Lagarde que van a incrementar las compras de 60.000 millones a 120.000 millones, pues bueno, el Banco de Japón ha hecho lo propio y además en un contexto en el que hoy tenemos rebote en los mercados, pues la divisa está cayendo con muchísima fuerza y como menos un 1% frente al dólar neozelandés. Por otro lado, el dólar canadiense está también liderando las subidas junto con la libra esterlina. La primera por el rebote que está sufriendo el petróleo, tanto el Brent como el Texas, y la libra esterlina, bueno, pues después de los comentarios de Donald Trump, donde ha restringido el tráfico aéreo entre Europa y Estados Unidos, dejó exenta de esa restricción a Reino Unido. Y bueno, pues parece que eso está impulsando un poquito el sentimiento del mercado en el FTSE británico, que veremos ahora los índices, pues cómo están evolucionando. También podemos prestar atención cómo el dólar neozelandés y el dólar, principalmente el australiano, lideran un poquito también las compras detrás de estas dos divisas y el euro, que también, aunque podemos observarlo, el euro pierde principalmente frente a las divisas emergentes, pero está ganando frente a las principales grandes, ¿no? Estamos viendo cómo el dólar estadounidense se queda por detrás y, por supuesto, el yen japonés. Dicho esto, en primer lugar, pues vamos a irnos a las materias primas. Vamos a empezar por lo más básico, donde hubo más volatilidad ayer. En el caso del Texas estamos viendo cómo, bueno, pues la estructura de la caída del 62% de la última crisis del petróleo en el 2014-2015, donde hubo otra guerra de precios como la que tenemos ahora, pues la estructura de esa caída de un 62% desde los máximos previos parece que estaba a punto de cumplirse y veremos todavía que queda mucha tela que cortar de lo que podemos esperar de la cotización del crudo durante los próximos días. Esa estructura también bueno, pues es muy similar, donde además este recorte del 62% coincide con el soporte visto en febrero de 2016 y bueno, pues poquito a poco, en este caso hoy la sesión, en el caso del Texas, recupera aproximadamente 2-3 dólares por barril y en el caso del Brent, ¿vale? El Brent lo tenemos aquí superpuesto de color negro, pues hace lo propio recuperando niveles por encima de los 30 dólares 31 dólares por barril. De hecho, ahora cotiza en torno a los 33 dólares, es decir, ahora mismo el precio del Texas y del Brent están equiparados. El oro, por otro lado, ayer fue incluso, bueno, pues un mal día para él y después de ver tantos recortes en la renta variable, el oro no podía aguantar o no pudo bueno, pues seguir su propio camino, que, bueno, pues normalmente solemos tener en, en este metal precioso, ¿no? Que actúa como activo refugio. De hecho, ahora mismo el soporte, después de haber tocado esos mínimos en 1550 y haber abierto, de hecho, el precio justo en los 1576, como podemos ver, que es un rango de soporte bastante importante. Ahora mismo veremos si vuelve a poner a tiro esos 1600, al menos en el corto plazo, o si vuelve a romper por encima la estructura alcista bueno, pues de largo plazo que viene dibujando desde hace prácticamente 2 años, casi 3, y que bueno, pues llegó a dibujar un rango lateral en paralelo por la parte de arriba, bueno, pues un poquito más exigente, incluso viendo cotizaciones por encima de los 1.700 dólares por onza. En el caso de la plata, ruptura a la baja de ese canal lateral, vuelta de nuevo a un sesgo negativo donde va totalmente desparejo a la evolución alcista del oro que tenemos hoy. La plata recorta por debajo de los 16 y se sostiene ligeramente por encima de los 15,5.
confirmarme que veis la pantalla, por favor, que creo que he visto algún comentario que decía que no se veía bien. Y bueno, pues dicho esto, lo que tenemos ahora mismo es irnos a prestar atención al, al mercado de renta fija. Lógicamente, lo que vimos ayer pues, fue muy extraño. De hecho, lo que hubo fue una salida de los mercados. La gente ni siquiera se preocupaba de ir directamente a los activos refugio, aunque vimos ayer subidas en la cotización del bono a 10 años estadounidense, y en el caso del boom alemán, pues bueno, recortes masivos que están mejorando la rentabilidad del bono, y ahora mismo cotiza ligeramente por debajo de los 175.000 euros por título. En el caso del VIX, bueno, pues se lleva un rally alcista después del mal sentimiento que está dejando el coronavirus, el impacto y bueno, pues los cadáveres que va dejando por el camino, tanto en términos reales, lamentablemente, como en los mercados bursátiles. Estamos viendo como esa cotización, que llegó a máximos de 62% durante la sesión de ayer, ha abierto con un gap bajista tremendamente fuerte y ahora mismo recorta por debajo de los 47, se mantienen los 46,5, y en principio el sentimiento de hoy debería permitirnos ver un recorte en la cotización del VIX. Pero cuidado, porque estamos a viernes, los índices, aunque hoy están recuperándose un poco del topetazo de ayer, nos queda todo un fin de semana donde no hay negociación y puede ocurrir absolutamente de todo. Dicho esto, pues nos vamos a ir ya directamente a lo que son los índices y prestaremos atención también al tipo de cambio después de la decisión insuficiente, podríamos decirlo, por parte del Banco Central Europeo. Pues no está permitiendo al euro ganar todo el terreno que se le podría presumir, perdón, todo el terreno que se le podría presumir al euro frente al dólar. En el caso del DAX alemán, también caída histórica, remonta por encima de los 9.000 puntos que los perdió ayer, incluso hoy en algún momento de la madrugada lo vimos incluso en cotizaciones cercanas a los 8.750 puntos. Ahora mismo en la apertura del mercado, después de la fuerte caída de ayer y que aguantó durante toda la madrugada, vemos remontadas con grandes rangos de negociación, aproximadamente entre 150 y 200 puntos apenas en la primera hora de cotización. Y bueno, pues ya si nos vamos al IBEX 35 podremos observar que intenta recuperarse poco a poco de la fuerte caída de ayer, remonta por encima de los 1.600 puntos. El MIB italiano también intenta soportar un poco el temporal de ayer, aunque ha abierto con un hueco alcista, empieza ahora mismo a recortar de nuevo y buscará el precio de cierre al menos de la sesión de ayer, en torno a los 15.000 puntos. Y en el caso de los índices americanos, pues la remontada es un poquito más volátil, más positiva. El SP500 remonta por encima de los 2.500 puntos. El caso del Nasdaq, pues remonta por encima, muy por encima del último soporte importante, que lo podría haber dejado en caída libre, remonta por encima de los 7.400 puntos para atacar de nuevo el último soporte roto en torno a los 7.600 puntos. Y en el caso del Dow Jones, con una caída también tremendamente fuerte y aun habiendo abierto por debajo del último soporte más cercano, que nos permitiría ya buscar algunos niveles de caída mucho más negativos, vuelve a remontar, cotiza por encima de los 21.500 aproximadamente y buscará atacar la cifra psicológica de los 22.000. Dicho esto, bueno, pues hoy prestaremos atención dentro del calendario. Muchos de los datos ya se han publicado en Europa, los datos de IPC en Italia, Francia y España, y conoceremos ya los datos de las actas de la reunión del Banco de Inglaterra después del recorte pronto que hizo de los tipos de interés. Y bueno, pues datos de importancia media o baja ya por parte de Estados Unidos, donde después de haber conocido la semana pasada los datos de las nóminas no agrícolas y las nóminas de ADP, pues nos hemos quedado ya sin gasolina respecto al plano macroeconómico. Consideraremos hoy tomar, bueno, pues prestar mucha atención a las noticias que publiquemos hoy. Importantísimo, hoy los cortos en prácticamente todas las acciones importantes de España están prohibidos. La CNMV restringe hoy la operativa en corto de 69 valores españoles, por lo tanto todos los valores del IBEX 35 están dentro de esa cesta. Y bueno, pues otros 34 valores del continuo también sufren bueno, pues el no poder
operar en corto. ¿Esto qué busca? Pues lógicamente la CNMV busca limitar las caídas antes del fin de semana por el coronavirus, y esto en cuanto a vosotros, todos los clientes de XTB, prohíbe las posiciones cortas en los CFDs afectados sobre las acciones en cuestión para la jornada de hoy. Dicho esto, y como siempre, prestar atención tanto a las noticias como a los vídeos publicados recientemente para estar al día de todo lo que acontezca en los mercados financieros. Por mi parte, nada más, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones, prestar atención a los seminarios que tenemos temáticos para cobertura de carteras a través de índices o cobertura de divisas. Perdón, se nos ha olvidado el tipo de cambio, la cobertura. Vamos a ver cómo ha sido la evolución del eurodólar durante las últimas sesiones. Como podemos observar, bueno, pues después de haber tocado esos límites extremos máximos de, bueno, pues de un 1,15, el euro vuelve a ganar terreno, y en este caso, después de la sesión de ayer, tras la decisión de tipos, donde vimos el cambio incluso por debajo del 1,11, abre por encima, bueno, abre justo con el cierre de ayer y está cotizando ligeramente en el soporte, por encima del soporte de la resistencia de los 1,12. Es muy probable que veamos ya poca volatilidad, perdón, en lo que queda de la sesión. Dicho esto, pues me remonto a lo mismo que he comentado. Muchísima suerte en vuestras inversiones, desearos un buen fin de semana, prestar mucha atención a los mercados y a las noticias durante el fin de semana y, lógicamente, bueno, pues estar preparados con la munición para el próximo lunes, que seguro que, al igual que esta semana y la anterior, va a dar muchísimo de qué hablar. Un saludo, muy buenos días, buen fin de semana, hasta el lunes.